El libro de Apocalipsis es mirado como un libro difícil para interpretar, un tanto peligroso para utilizar. Pero comienza con cartas de Jesucristo a 7 iglesias. En el capítulo 2, la segunda iglesia a la que el Señor Jesús escribe se llama Esmirna. Esmirna tiene una cantidad de características interesantísimas. Un monte con una corona la caracterizaba. Así es que hablar de corona allí era cosa común. La corona de Esmirna. Los que piensan que estas iglesias, cada una de ellas, representa un periodo de tiempo, y hay muchos teólogos que piensan así, que cada una de esas iglesias habla de una época en la historia de la iglesia. Para ellos, Esmirna representa el periodo más o menos del año 50 hasta el 200, creo que 94, algo por ahí. Si fallé por algún numerito, me excusan. Es el periodo de la prueba. Fue el periodo de la persecución, el periodo más difícil en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia. Yo no soy precisamente un romántico de esa forma de interpretación. Sin embargo, esta carta, este mensaje a la iglesia Esmirna, habla de pruebas y habla de persecución y habla de época difícil. Yo solo voy a leer un versículo y voy a aludir a otro. Capítulo 2, versículo 10. No temas. Por favor, dígale a alguien, no temas. No tenga miedo. No tenga miedo. No temas en nada lo que vas a padecer. Así es que padecer en ese versículo no es opcional. No dice, no temas en caso de que padezcas. Dice, no temas lo que vas a padecer. Sin duda alguna, en nuestra vida hay sufrimiento. Sí, sin duda alguna. He aquí, el diablo echará a algunos, no a todos, a algunos, de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y eso fue literal, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ay, se sabían esa partecita. Bueno, nuestro versículo dice que se enfrenta sin temor. No dice sin dolor. Y no dice sin sufrimiento. Y no dice sin lágrimas, pero dice sin temor. Y lo que nos está diciendo el Señor es que el temor o el miedo empeora la situación. Hay que enfrentar la quiebra económica, hay que enfrentar la inflación. Y uno tiene que aguantar la respiración para ir a echar gasolina y no sentir miedo. Porque eso es espantoso. Cuando ayer nos despertamos con la noticia de que ya oficialmente la gasolina había sobrepasado los $5. Eso nos hace temblar. $6.43 en California. Qué horrible. Es difícil no sentir miedo.
Pero lo que nos está diciendo el Señor Jesús en esta carta es: vamos a enfrentar los problemas. Tenemos que enfrentar las dificultades. Es necesario sufrir, es parte de nuestra vida y parte de nuestra experiencia el sufrimiento. No debemos permitir que miedo sea parte de ese proceso. No debemos permitirlo. Esa expresión segunda, no temas en nada, abarca todos los aspectos, intelectual, emocional. No temas en nada, en ningún aspecto de la prueba, del ataque, del sufrimiento y del proceso debemos permitir que el miedo se apodere de nosotros. Él nos está diciendo que Jesucristo es Señor de las circunstancias. Y esa es la razón por la cual no debemos temer. Por favor, confiese conmigo que Jesucristo es Señor de las circunstancias. Y este pasaje va a hablar de la muerte. Por lo tanto, nos está diciendo, nuestro Señor no solo es Señor de nuestras vidas, es Señor del ambiente, es Señor de las dificultades, es Señor de las circunstancias y es Señor de la muerte. Él la conquistó, la venció, Él resucitó. El Dios a quien servimos resucitó de entre los muertos, y se resucitó de entre los muertos. No tenemos una razón para sentir miedo. Él está con nosotros, alguien que lo alabe. Inmediatamente el versículo dice, he aquí, la Reina Valera dice, he aquí. En el original y en alguna otra versión, ese he aquí se traduce como miren o mira esto, presten atención, traigan los ojos hacia acá. Y cuando prestamos atención, entonces lo que dice, he aquí el diablo, o sea, presten atención y vean que es el diablo quien va a hacer esto. Presten atención y vean cuál es la patraña del diablo, cuál es el proyecto del diablo, qué es lo que el diablo está haciendo. Es importante para nosotros descubrir que tras las pruebas, tras los ataques, tras los problemas, el diablo está. Y el Señor quiere que nosotros lo veamos. Yo sé que hay una condición enfermiza cuando la gente anda viendo demonios por todas partes. Yo no soy precisamente el predicador que más hable del diablo. Es más, a veces hasta gente me pide que hable de él. Pastor, usted no habla mucho del diablo. Y yo digo, ese tipo y yo no nos hablamos hace tiempo. Así que y no me gusta hablar de mis enemigos ni por la espalda. No, yo no hablo mucho del diablo, pero no ignoro sus artimañas. No ignoro sus proyecciones y su estilo y su forma de hacer cosas para atajarlo. Y para enfrentar las circunstancias sabiendo de dónde vienen los problemas. Dios no se goza en las pruebas nuestras. Dios no se alegra por los problemas que tenemos. Pero Dios los usa. ¿Sí? Así es que fíjese bien. Tras las circunstancias es importante que nosotros veamos al diablo. Pero todavía es más importante que tras el diablo veamos al todopoderoso Dios. Dios está allí y Dios no ha perdido el control. Satanás está tras cada ataque, tras cada tentación. Alguna gente intenta defender al diablo. ¿Usted ha oído a alguien defendiendo al diablo?
No culpe al diablo por todo lo que le sucede a usted. ¿Y por qué no? Mire, échele las culpas que tiene y las que no tiene, écheselas también. Total, ¿de dónde proceden todos los males? Sino de la condición de pecado del ser humano. No habría enfermedad, no habría muerte, no tendríamos problemas si allá en Génesis 3 los seres humanos, los que habían sido creados, Adán y Eva, no hubiesen cometido el primer pecado, no hubiese entrado el pecado a la humanidad. Así es que producto del pecado es la enfermedad, producto del pecado son las guerras, producto del pecado es el odio y las batallas que enfrentamos, las crisis y todos los problemas. Así es que yo no tengo ningún problema con que culpen al diablo por las cosas que suceden. Él es culpable. Él produjo todo este desastre. Dios no nos quiere amistados con Él, ni pensando en Él, ni hablando con Él. Amén. Pero Dios está arriba de Él, utilizando cada situación y cada circunstancia para bendecirnos. Aunque no sepamos cómo Dios puede utilizar esta circunstancia, aunque no sepamos cómo esto que me está pasando puede traer bendición, sin duda alguna traerá bendición. El libro de Génesis, en el capítulo 50, hay un versículo tan revelador. Me refiero al versículo 20. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Usted está oyendo? Dios lo encaminó a bien. Sí. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Déjeme explicar algo acerca de este versículo. El que está hablando allí es José. ¿Se acuerdan de José? José fue aquel muchacho que agradaba a su padre, pero sus hermanos lo envidiaban. Qué difícil es eso de sentir que la gente a la que amo me envidia. Que la gente a la que amo me desea mal, que la gente a la que amo me ataca, que la gente a la que amo planifica contra mí. Ustedes recuerdan la historia. Lo vendieron como esclavo porque tenían envidia de la relación que él tenía con su padre. Así es que salieron de José. Años más tarde vino la gran hambruna. Y lo que ellos nunca se imaginaron, Dios había prosperado a aquel esclavo. Ya no era esclavo, era primer ministro de Egipto. Porque cuando usted camina en la voluntad de Dios, Dios le va a prosperar, no importa lo que el diablo planifique contra usted. Y no importa cuán difíciles sean las circunstancias, el Señor hace justicia y trae bendición a nuestras vidas. Importante observación. ¿Se dio cuenta usted que la justicia de Dios para con José no consistió en vengarse de sus hermanos? Ve, nosotros pensamos, si mis hermanos me hacen algo así de feo, Dios se tiene que vengar, que mande un rayo en tirabuzón que los enrede a todos, uno solo para matarlos a todos. Sí, justicia es ver que a aquellos les pasa algo malo. No, esa no fue la venganza, esa no fue la justicia. La justicia fue descubrir que el plan contra José se tornó en cosa buena. ¿Sí? Mientras ellos creyeron que ahora él era un esclavo, estaba siendo prosperado como esclavo y luego prosperado como preso y luego en libertad y ahora puesto en una posición de gobierno. ¿Y qué pasó con los hermanos?
Siguieron en la vida ordinaria aquella que tenían. Continuaron en lo de ellos. Eso no importa. Lo importante es que el Hijo de Dios es prosperado en el Señor. ¿Qué pasa con sus enemigos? No se preocupe por eso. No permita que su corazón se llene de odio. Bendiga al que lo maldice. Bendiga y no maldiga usted. Porque si maldice usted también, se convierte en algo similar a aquel. A aquel le evangelizó a usted para lo malo. Se lo ganó para el diablo. No lo permita. Decida serle fiel a Dios. José le fue fiel a Dios. Y el resultado fue prosperidad. Ahora tiene frente a él a sus hermanos. Ellos están aterrados. El papá ya había muerto cuando ocurre este versículo. Y ellos pensaron, seguramente ahora que papá murió se va a vengar de nosotros. Seguramente nos va a hacer daño. Seguro va a usar su poder para golpearnos, nos va a apresar o nos va a convertir en esclavos. Él se va a vengar. Eso no estaba en el corazón de José. Estaba en el corazón de ellos. Todavía estaban en esa condición. Díganle a José que la última voluntad de papá fue que nos ayude. Allá fueron con un testamento inventado y un cuento. La respuesta de José fue esta que acabo de leer. Es impresionante. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En una palabra, ni ustedes ni el diablo me destruyen. Mi Dios está en control. Él lo encaminó a bien. No sería yo primer ministro si ustedes no me hubiesen hecho la travesura. Pero miren lo que Dios ha hecho para hacer lo que vemos hoy. Siempre en el futuro vamos a descubrir cómo fue que esto obró para bien. Oh, yo no sabía que estaba obrando para bien. No tiene por qué saberlo. Un día lo va a ver. En el futuro usted va a descubrir cómo su dolor, cómo su preocupación, cómo el problema, cómo la crisis de hoy estaba trayendo bendición a otra gente. Dios está bendiciendo a través de usted, aún en tiempos de prueba, aún en tiempos de dificultad. En el capítulo 2 del libro de los Hechos se hace un comentario acerca de Jesús. Después de explicar que Dios lo ha resucitado y que no había cometido ningún pecado, que no había hecho nada malo. Vaya conmigo allá si puede. Hechos, capítulo 2, y mi versículo es el 23. Si lo tiene, diga amén. Ok, déjeme leerle ese versículo. Es poderoso. A Jesús, y este es quien ha descrito en el versículo anterior, diciendo que era varón aprobado por Dios. Esto es importante. Varón aprobado por Dios. El problema de este hombre del que habla este versículo no es que haya pecado. Es aprobado por Dios. Pero lo condenan, pero es aprobado por Dios. Pero lo golpean, pero es aprobado por Dios. Pero lo insultan, pero es aprobado por Dios. Olvídese de lo que sucede con el látigo. Olvídese de lo que sucede con la enfermedad. Olvídese de lo que sucede con la difamación. Ocúpese de ser aprobado por Dios. No me tiene que aprobar la gente, es necesario que me apruebe Dios. Si Dios aprueba mi conducta, todo está bien. A
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ya vio que está hablando de Jesús. ¿Y qué dice acerca de los sufrimientos de Jesús? Pues dice allí que estaban en el plan de Dios. Estaban en el plan de Dios. Y no solo dice que estaban en lo que Dios planificó, en el plano grande de Dios, pero dice también, además, que Dios estaba al tanto. Así es que nos está diciendo dos cosas a nosotros, a usted y a mí. Número uno, los ataques, los planes, los proyectos contra usted, la crisis económica, el ataque de gente, aún las enfermedades, ocupan un lugar en el plan de Dios. Dígale a su vecino, es plan de Dios. Pero lo hizo el diablo, es plan de Dios. Pero trajo problemas, es plan de Dios. Y hay que decir una segunda cosa. Dios no está ignorante. Dios está al tanto. Dios está al pendiente. Dios sabe lo que le está ocurriendo. En serio, allí dice conocimiento de Dios. Él estaba informado de cada detalle. Dios está informado de todo lo que le está sucediendo a usted. El Señor conoce en detalles. Tengo que seguir. Dice que fue para que fueran probados. ¿Sí? Ellos habrían de ser ¿qué? Probados. No temas a nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Amén. Algunos dicen para que sean experimentados. Eso es como un entrenamiento. Esa prueba es entendida en ese contexto como un entrenamiento, un training. Ay, duele, siempre duele cuando hay que hacer ejercicio. Ay, pero duele mucho, siempre duele cuando hay que controlar lo que como, cuando hay que ejercitarse, cuando hay que correr, cuando hay que levantar pesa. Dios nos está preparando para cosas mayores. Pero esto amenaza la vida. ¿Y a usted no le parece que ir al cielo es una cosa mayor? No, parece que no. Le tengo que dar un estudio bíblico más intenso. Ese versículo está hablando de persecución. Los hermanos van a ser perseguidos y fuertemente. Eso es un horno de fuego. Y el horno de fuego tiene la particularidad que quita de nosotros lo que no le agrada a Dios. Y si usted quiere ver un proceso en el cual nuestro carácter es pulido, enférmese. Descubra que gente amada le ataca, reciba golpes injustamente. Claro, porque cuando es justo, de nada sirve. De nada sirve ir preso por algo malo que hice. Eso se justifica. Eso tiene un valor. Pero donde entra la edificación es cuando hablan contra usted mintiendo. Cuando usted siente que yo no me merezco esto. Una persona tan buena como yo no debe pasar por circunstancias como estas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. La palabra echar allí es una palabra fuerte, es agresiva. Se traduce del griego bayo. Y esa palabra no es
meter en la cárcel o simplemente encarcelar, es agarrarlo y tirarlo. La palabra allí es fuerte. De hecho, algunos piensan que de la cárcel que estaba hablando es de esas cárceles que están metidas bajo tierra y que arriba tienen una puertita, un hueco, un hoyo, y que por ahí los tiran. Es ese tipo de cárcel. Y le está diciendo, a ustedes los van a arrojar allí, los van a tirar allí. Es maltrato, es abuso, arrojar. Son cárceles tipo cisternas. ¿Sí? Allí los tiraban solos para sufrir. Pero el Señor les dice en su carta, los van a echar por 10 días. Y le está diciendo, la prueba tiene fin. Las pruebas no son eternas. Las pruebas tienen fin. Los problemas tienen fin. Las enfermedades tienen fin. Las crisis tienen fin. Dios nos saca de la crisis. Y 10 días es un número pequeño porque regularmente los echaban mucho más tiempo. Y escuche bien lo que le voy a decir. 10 siempre es pequeño en relación a eternidad. Usted tendrá una eternidad de bendición, una eternidad de vida, una eternidad en la presencia de Dios. Así es que lo que me hagan en la cárcel es poco comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Dele gloria al Señor. Diga, la tribulación tendrá fin. No lo dijo con fuerza, dígalo con fuerza para que el diablo le escuche. La tribulación tendrá fin. Eso se acaba. Así es que fíjese bien. Esto no fue por permiso del diablo, sino por permiso de Dios. El diablo lo provocó, Dios lo estaba usando para bendecir a su pueblo. Dato histórico. La iglesia de Esmirna, para que no se sientan ustedes muy lastimados, sufrió 2 grandes tribulaciones fuertes. Persecución y ataque, 2 históricamente, muy fuertes en esos primeros años. En la primera, murieron martirizados 1,500 miembros de la iglesia. Y en la segunda, 800. No porque era una iglesia pecaminosa, no porque Dios estaba haciendo juicio, no porque Dios los estaba atacando. No, nada de eso. Gente que llegó a considerar un privilegio morir por Cristo. Un privilegio sufrir por Cristo. Un privilegio ir a la cárcel por Cristo, no por pecador, por Cristo. Dato impresionante. A esa iglesia y a todas le fue mejor durante la persecución. Evidenciaron mayor fidelidad a Dios y a la palabra, a la doctrina. Fueron mucho más fieles, intensos en su servicio a Dios durante ese tiempo. Así es que escuche bien, el tiempo de persecución fue el mejor tiempo para Esmirna. Y se ha dado cuenta que hoy sigue sucediendo lo mismo. Usted quiere ver una iglesia peleando, luchando, adorando, buscando a Dios y trabajando. Persígala, atáquela. Se crecen los cristianos. Es más, si Dios quiere provocar un avivamiento, tal vez una persecucioncita nos ayudaría. Que nos cierren los templos, que nos tiren a la calle. En San Juan le cerraron los templos a una iglesia. El pastor se salió a la calle
y comenzó a predicar. Oiga, ¿usted tiene permiso para predicar en la calle? No, yo quiero predicar adentro, pero me la cerraron. Decidan ustedes, o me dejan predicar aquí o me abren las puertas para predicar allá. En tanto que abrieron las puertas finalmente para que esa iglesia siguiera adelante, él se había ganado una buena parte del barrio y a otros les había dado testimonio de Cristo. La iglesia se crece en la persecución. Nuestro versículo dice: fiel hasta la muerte. Eso no dice simplemente fiel hasta el día en que te mueras. Eso es verdad. Fiel hasta la muerte es fiel hasta el día en que me muera. Pero se traduce todavía con mayor fuerza cuando traducimos aunque tengamos que morir por él. Aunque esa fidelidad me cueste la vida, aunque tenga que pagar con muerte el serle fiel al Señor, ser fiel aunque me quiten la vida por serlo. Alguien que lo alabe. No importa lo que cueste, hemos de ser fieles al Señor. ¿Cómo respondo a la prueba? Este pasaje lo que nos está diciendo es: en la prueba evidencie fidelidad. Pastor, ¿qué hago en la prueba? Sea fiel. ¿Qué hago en la crisis económica? Sea fiel. ¿Y cómo soy fiel? Bueno, yo sé esto, que cuando mi sueldo está bien y yo diezmo, no me duele. Cuando viene la prueba y mi sueldo baja, entonces una cosita aquí en la mente dice: el Señor va a entenderlo. No tienes que diezmar ni ofrendar ahora porque estás medio escasito. Pero aquí dice: en la prueba sé fiel. Pastor, hoy no voy al culto porque me duele. ¿Qué cosa? A mí también me duele y estoy aquí. Hoy no voy allá porque tengo dolor de cabeza. Yo predico con dolor de cabeza. A usted por lo menos puede quedarse con su dolorcito de cabeza así calladito. Yo tengo que echar gritos aquí con dolor de cabeza. No me diga a mí que porque hay prueba o porque hay dificultad, entonces le fallo al Señor. Fiel hasta la muerte. Alguien que lo alabe. El buen atalaya, por vida o por muerte, no abandona su lugar. El buen atalaya no abandona la garita, sea tiempo de paz o sea tiempo de guerra, se mantiene fiel. Dios quiere. Dios nos está enseñando fidelidad en la prueba, fidelidad en la crisis, fidelidad en el problema. ¿Por qué temer a la muerte? ¿Por qué temer a la muerte primera si Dios nos ha librado de la muerte segunda? La que me preocupa es la muerte segunda, y esa ya Cristo la eliminó de mi vida. La primera no me preocupa. Cuando llega es la puerta para entrar a ver a mi Señor cara a cara. Pastor, usted dice eso porque usted no tiene una enfermedad como la mía. Usted no se enteró de que nacer es una sentencia de muerte, que de aquí nadie sale vivo. Es decir, que a usted le están contando el reloj regresivamente. Sí, tengo un amigo de apellido Adames, que en una conversación con una persona enferma dijo una frase que parecía falta de respeto o inconsciencia, pero cada vez que lo pienso digo: Adames tenía razón. Aquel se estaba lamentando por su enfermedad en la sangre. Y le respondió: mira, la diferencia entre tú y yo es que a ti ya te lo dijeron. A mí todavía no me lo han dicho, pero también me estoy muriendo.
Sí, pero ya mis días están contados. Y Adán me dijo, y los de los demás también. Sí, los demás. Es más, a ti parece que te quedan unos añitos. Aquí hay algunos que tienen cara de que están a la vuelta de la esquina. Y claro, parecía tan irreverente el hermano mientras hacía esos comentarios. Eso sucedió hace muchos años en Puerto Rico. Los años van pasando y cada vez que recuerdo eso digo, él tenía toda la razón. Toda la razón. ¿No es cierto? Fieles hasta la muerte. Eso es lo que dice nuestro versículo. Pero nuestra fidelidad tiene que ser en función de la fidelidad de Dios, porque Él es fiel, nosotros podemos ser fieles. El amor de Dios siempre conduce a lo mejor. El amén fue tan pobre que creo que nadie oyó. Yo acabo de decir que el amor de Dios siempre nos conduce hacia lo mejor. Dios no nos conduce hacia el castigo. Dios no nos conduce hacia lo malo. Él nos conduce hacia lo mejor. Nos conduce a bendición. Aleluya. Por lo tanto, la voluntad de Dios es inmejorable. Nadie la puede mejorar. No hay mejor oferta que la voluntad de Dios para nosotros. Aunque la voluntad de Dios en determinado momento luzca fea. No me agrada, pero sépalo. El Dios de amor no ha diseñado nada malo para nosotros. Todo lo que diseñó, obra para bien. Obra para nuestro crecimiento. Amén. Nosotros le servimos a aquel que dijo, mi comida es, recuerda Jesús, capítulo 4 de Juan, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Sí, no me interesa otra cosa, pero mira, te van a crucificar. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Con eso me alimento, con eso me nutro. Luego Pablo a los filipenses, hablando de Jesús, le dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, queremos ser discípulos de Jesús. Esto es ser discípulo de Jesús. Queremos seguir los pasos de Jesús. Esto es seguir los pasos de Jesús. Pero cada vez que hablamos de ser discípulos y de seguir sus pasos, estamos hablando de los milagros y las sanidades. Pero a Él hay que acompañarlo hasta la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de criminal, muerte de cruz, muerte de condenado. Se requiere esfuerzo y valor. Sí. Fiel, esfuerzo, fiel, valor. Se requiere. Se requiere vestirse de valor para enfrentar estas cosas. Pero tal vez valor y esfuerzo, no para enfrentarla, porque la realidad es que en la mayoría de las ocasiones no hay escape. Pastor, ¿cómo usted dice que sea valiente? Mire, usted puede enfrentar el momento en que le quitan la casa. Lo puede enfrentar con fe o sin fe. Decida usted. Lo puede enfrentar dándole gloria a Dios o quejándose, amargado, pero no puede resolverlo. Se la van a quitar porque no la pagó. No es cierto. Pastor, pero quebré económicamente. Va a enfrentar la quiebra. La puede enfrentar con fe o sin fe. Con fe es creyendo que Dios me levantará. Amén. Tengo que enfrentar mi enfermedad. La tengo que enfrentar. Con fe o sin fe, pero la tengo que enfrentar. Tengo que enfrentar mis problemas con fe o sin fe. Decida ser valiente, decida esforzarse, decida luchar, decida pelear. Dios quiere que luchemos, pero quiere que luchemos legítimamente, porque hay una corona que obtener.
pero no las recibiremos si no luchamos legítimamente. ¿Y cómo es legítimamente? Como Jesús. Explíquemelo, pastor. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Angustiado él, ese él es Jesús. Así es que puede angustiarse. Sí, sí. Los grandes también se abaten. Los grandes también lloran. Los grandes sufren. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Diga conmigo, no abrió su boca. El pecado no consiste en tener problemas. El pecado consiste en abrir la boca de manera incorrecta, de manera impropia. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ve a Jesús, no lo crucificaron en medio de quejas y maldiciones. Yo maldigo al que me clavó la lanza. Yo maldigo el martillo y hasta el palo del cual cortaron la madera para hacerle el cabo. Jesús no murió así. Jesús no murió maldiciendo los problemas, ni a los que los rodeaban. Todo lo contrario, perdonándolos. La victoria de Jesucristo consiste en que Él nadó contra la corriente, hizo contrario a lo que la gente esperaba. Si nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente y vivimos en lamentos y en quejas y salen por nuestras bocas palabras que no glorifican al Señor, sino que manchan, entonces no estamos aprovechando la prueba que nos está llegando. Si escoge sufrir, no lo afee maldiciendo. Si escoge sufrir, no lo afee con lenguaje vulgar. Si escoge sufrir, no lo afee teniendo mal espíritu y mala actitud. Si escoge sufrir, hágalo como Jesús para que la gloria de Dios se manifieste en usted. Alguien que alabe. Finalmente, nuestro versículo dice que vamos a recibir una corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo triste y que les resta a este versículo es que los cristianos andan diseñando la coronita que se van a poner. Tenga cuidado que se la pueden poner de espina. Sí, ya ellos se ven. Tengo que aprender a caminar con mi corona. Esa expresión, la corona de la vida, tal vez se entendería mejor si la tradujésemos la vida como corona. La corona de vida eterna. Usted va a recibir la corona de vida eterna. Es como si dijese, usted va a ser coronado con vida que no tiene fin. Mire, cuando usted está enfermo, como Rafi y los demás que no lo saben, cuando estamos enfermos y nos dicen, oye, yo tengo para ti vida sin fin, uno dice, no me está pasando nada entonces. Pero te van a meter preso 10 días. Si quieres, dale 20. Dale. Y después la eternidad. Y después la eternidad. Me coronan con vida eterna. Este negocio es bueno. Alguien que le dé gloria a Dios. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice a los corintios,
corre legítimamente para que recibas la corona de laurel. Esa corona lo que significa es victoria. La victoria es la verdadera corona. ¿De qué sirve el cinturón de campeón? Eso lo puede comprar por ahí en un... Mire, converse con alguno de los campeones olímpicos. Yo empeñé la medalla de oro mía y por allá se quedó en un pawn house de esos, un pawn shop. Sí, yo empeñé mi cinturón y la corona no tiene gran importancia, el cinturón no tiene gran importancia, la medalla no tiene gran importancia. Lo importante es que yo gané esa carrera, yo llegué al final primero. La corona de la vida al que lucha legítimamente. Somos legítimos, Dios nos corona. Mire, hablando del mismo tema, el apóstol Pedro dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ese es el premio. No se marchita, no se contamina y no se corroe. Aleluya. No hay corrupción. Vida por la eternidad de Dios para nosotros. Los que lo aman lo aplauden con todo el corazón. Con todo el corazón. Puestos de pie. Vamos a hablar con Dios, puestos de pie. Vamos a glorificar al Señor. Sí, puestos de pie. Para que hablemos con Él, para que nos dirijamos a Él, para que le digamos al Señor que sí, que en efecto entendimos. Yo no sé si a usted le van a dar un diagnóstico fatal mañana. Yo no sé. Si usted va a tener una crisis económica el próximo mes. Yo no sé si usted va a tener que enfrentar en algún momento un problema familiar, matrimonial, alguna crisis. No importa. No importa si esa es su realidad. Recuerde estas palabras. Recuerde este mensaje. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para todos. Tenemos que enfrentar esas situaciones y debemos anhelar, desear salir al otro lado y ser considerado por el Señor fieles. Hable con Dios ahora. Le suplico, le invito. Hable con Dios. Como sea que usted hable, hable con Él. Hable con los ojos cerrados o hable con los ojos abiertos, pero hable con Dios. Hable con Dios en lo privado de su corazón, en lo íntimo de su corazón. Y dígale la verdad. Si no entiende la vida, diga, no la entiendo. Y si no está muy seguro de su relación con Él, dígale, no estoy muy seguro o segura. Pero dígale, Señor, cuánto deseo conocerte. Cuánto deseo, Señor, experimentarte. Y cuánto deseo que estas palabras sean una realidad en mi vida. Cuánto deseo, Dios, caminar contigo, vivir para ti. Señor Dios, yo oro por este pueblo y te pido, Padre, que esta palabra sea entendida. Te pido, Señor, que sean fortalecidos en ti, que experimenten nueva vida, que se relacionen contigo en la intimidad y que te descubran, que descubran tu amor, tu cuidado, tu protección y la hermosura de tu voluntad. Gracias,
buen Señor.